Tengan en cuenta de que a partir del capítulo 2 ya es patología especial. ¿Qué quiere decir? Vamos a entrar un poco más en lo que es los aparatos y sistemas y sus patologías especiales. Cómo se desarrolla, cómo se da, qué importancia tiene en la parte clínica, que es lo que más nos importa. Porque la parte clínica es lo que vemos en el paciente. Y mañana vamos a hacer la práctica de esto. Para mañana tenemos que ver histología. ¿De qué? No, de las arterias y de las venas. Entonces, ¿por qué será importante la patología vascular? ¿Por qué tenemos la patología vascular? ¿Qué son los vasos? Entonces, nuestro cuerpo está ligado, está sistémicamente distribuido en los vasos en cada parte de nuestro cuerpo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Entonces, como ven en la imagen, ustedes ya han visto esto es. Tenemos un corazón que bombea sangre y lo elimina o lo eyecta a través de qué? ¿A través de qué? No, ¿a través de qué sale la sangre del cuerpo? Arterias. Y regresan a través de arterias y venas. Todo eso está en nuestro cuerpo. Pero fíjense, estos vasos, al ser parte de un mismo sistema, no son iguales. Hay diferencias. La diferencia de la aorta, que es, ¿cómo lo ven acá? ¿Gruesa o delgada? Gruesa. Y las venas, delgadas. ¿Por qué? Porque estas soportan, ¿qué cosa? Presiones altas. Y las venas soportan presiones bajas. Entonces las venas son vasos de volumen. Vasos de volumen. ¿Qué quiere decir, doctor? Que nuestra sangre está mayormente concentrada ¿en dónde? En las venas. ¿Dónde tenemos más venas? ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos más venas? ¿Quién sabe? Miembros inferiores. Miembros inferiores, exacto. Por eso, cuando nuestro paciente está chocado, está con baja presión, ¿qué hacemos? Levantamos nuestras piernas para que regrese la sangre y pueda seguir funcionando. ¿Qué cosa? Claro, pues el corazón. Porque sin sangre el corazón no va a funcionar. No va a funcionar. No, siempre. Entonces, esa es la importancia. Mañana vamos a ver esto en la práctica. Venas y arterias. Y las arterias tienen la capacidad de ¿qué? De estar siempre abiertas. ¿Por qué? Porque tienen una capa de elastina que hace que la arteria nunca colapse. A diferencia de la vena, que no tiene. Entonces, cuando nosotros veamos, la vena siempre va a estar colapsada. ¿Ya? Y la arteria siempre va a estar abierta. Aparte, ¿notamos la diferencia? La capa muscular. La capa muscular acá es más gruesa que acá. Entonces, estos dos sistemas se unen a través de capilares. ¿Para qué sirven los capilares? Filtran sangre los capilares. Es delgada. ¿Se filtra la sangre? ¿A qué se filtra? Intercambiar. ¿Qué más? ¿Qué más intercambiamos? ¿Solo gases? O sea, intercambiamos nutrientes. Intercambiamos células inflamatorias.
Entonces, todo eso hace que el sistema funcione. Entonces, para que este sistema nunca deje de funcionar, estas venas como tienen que estar, estas venas y arterias como tienen que estar libres, ¿sí? Porque ¿qué pasa si yo pongo mi puño acá? Entonces, ¿quién se debe comprometido? Si obstruyo la vena renal, o la arteria renal, perdón. ¿Podré orinar? No, sí. Esa es la lógica. Ustedes tienen que tener lógica para aprender. Nada que después de la arteria va a ser la arteria, después no. No tienen que memorizar, tienen que ponerle lógica a lo que están haciendo. Porque si ustedes no entienden la lógica de este aparato, no van a entender lo demás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, nuestros capilares están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Porque todo nuestro cuerpo necesita de nutrientes y oxígeno. Pero nuestros capilares no son lo mismo en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos que necesitan mucha cantidad de sangre y otros órganos que no necesitan mucha cantidad de sangre. Entonces va a depender de la fisiología de cada órgano. Es así que nosotros cuando hablamos del sistema vascular a nivel cerebral es diferente al sistema vascular a nivel del riñón o del hígado. ¿Por qué? Porque en el riñón y el hígado existe mucha filtración de sangre. ¿Para qué existirá mucha filtración de sangre en el riñón y el hígado? ¿Quién sabe? Claro, porque eliminamos desechos a través de los órganos. Entonces la filtración tiene que ser mayor. Y esos capilares están fenestrados usualmente, o sea, están separados. Pero no va a pasar eso en capilares de nuestro sistema nervioso central, como el cerebro. Porque el cerebro no necesita esa cantidad de sangre para filtrar, sino necesita más que todo para suplir. Y eso se hace a través de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que impide el paso de sustancias tóxicas al cerebro. ¿Por qué impedirá las sustancias tóxicas al cerebro? Claro, no haya daño en nuestras neuronas, porque nuestras neuronas son privilegiadas. Entonces, estas barreras hacen que cualquier sustancia ingrese a nuestro cerebro, ¿no? Y de esa forma se protege. Aparte, las células endoteliales tienen estas funciones. ¿Ya? Primero es nuestra barrera, porque en el resto de nuestro cuerpo normalmente las células endoteliales están juntas. ¿Ya? Entonces, esto hace que sea nuestra barrera, nuestra primera barrera ante patógenos, ante sustancias tóxicas. Pero también el sistema endotelial puede secretar sustancias trombóticas y antitrombóticas. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, si existe un daño mecánico en las células endoteliales, va a secretar sustancias protrombóticas. ¿Qué significa trombosis? Entonces, eso es el inicio de la reparación de este sistema. ¿Ya? Y lo hace a través de la secreción de prostaglandinas. ¿Qué es la prostaglandina? ¿Cómo que no sé? ¿Por qué? Pues sí, sí, control de 10. Eso lo hemos hecho ya. ¿Qué es la prostaglandina? A ver tú. ¿Cuánto más? Juan Pablo. No acuerdo. ¿Cómo vas a acordar? El capítulo 1 es justamente para que ustedes lo vuelvan a repasar. Por ejemplo, que ya pasó el capítulo 1. Voy a volver a dedicar los exámenes. Ustedes tienen que saber. ¿Qué es? ¿Ya?
¿Qué es? ¿Qué es? Es una próstata Glandina. Máquinas manuales. Eso es tan fácil que se marca. Voy a la siguiente y voy a responder. Voy a preguntar lo mismo Para ver si que puedo para marcar. Ustedes tienen que estar concentrados en los pasos del curso. El curso inicia con la patología general justamente para que ustedes conozcan lo básico y empiecen a hacer más conocimientos con lo que. Ya, entonces, todas esas sustancias también producen protrombóticas, antitrombóticas y protrombóticas. Esto también es importante, la producción de la matriz extracelular. En este capítulo vamos a hablar de 4 elementos importantes que ustedes no deben olvidar. Primero, los elementos celulares. Vamos a hablar sobre la familia que tiene como principal elemento al músculo. ¿Qué músculo? Liso. A la capa íntima que tiene como principal elemento las células endoteliales. Y también vamos a hablar sobre la producción de la matriz extracelular. ¿Por qué es importante la matriz extracelular? Porque la matriz va a unir estos elementos, los va a sostener, los va a juntar. Va a ser como la mezcla que juntan dos ladrillos. Esa es la función de la matriz extracelular. ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Lo habían hecho en biología. Fernando, ¿qué componentes tiene la matriz? ¿Quién sabe? ¿Qué has probado? ¿Qué componentes tiene la matriz extracelular? Yo no voy a seguir con la clase si no me dices. Colágeno. ¿Quién dijo esto? No, claro, no, así no va a probar nunca. Buen encuestito. Hablando de eso, les voy a dar otro trabajo también. Por favor. Solo para los que desean. No es. Se actualiza. Colágeno y proteína. Está en inglés, pero no sé. ¿Cuál es el trabajito? Ya. Después, el colágeno y los proteínas. ¿Qué tipo de colágeno tenemos? Uno, ¿qué más? 3. No, el 3 Tres, es. muy bien. Ya, Martínez. Tres. Porque nunca hay una Entonces, la matriz extracelular va a ser producida por las células endoteliales y por el músculo liso. También va a modular el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación y la vasoconstricción. Fíjense cuántas funciones hacen estas células endoteliales. Para hacer un epitelio tienen muchas células, por eso algunos lo consideran como un sistema. Está implicado en muchas enfermedades, incluso en el shock adrenérgico. Entonces, si ustedes quieren tratar en el futuro este tipo de shock en los hospitales, porque la vida puede pasar de un minuto a otro, de un paciente sano a un paciente muerto. Tienen que conocer estos elementos, porque el tratamiento está dirigido a estos elementos. Entonces, la regulación de la inflamación, esto ya también hemos visto, ¿no? Las interleuquinas 1, la interleukina 6. ¿Y las selectinas para qué servían? ¿Adhesión? Para la adhesión, exacto. Porque las selectinas sirven para que los neutrófilos puedan disminuir su velocidad. Porque
Ellos están dando vueltas, así, vueltas y vueltas, pero cuando se activan las selectinas, van disminuyendo su velocidad hasta llegar al sitio de ignición. También van a producir factores de crecimiento, ¿no? Estimuladores y... Entonces, el endotelio va a permanecer estable cuando cumplan estas cuatro condiciones. Cuando el flujo de sangre sea de tipo laminar. ¿Qué quiere decir laminar, doctor? Cuando el flujo sea de una recta. Cuando el flujo de sangre esté dirigido, recto, sin curvaturas, sin turbulencias. Eso es un flujo laminar. Entonces, cuando el flujo laminar está presente, el endotelio va a estar estable. También, cuando va a estar el factor de crecimiento derivado de vasos endoteliales, ¿no? Secretado por macrófagos, secretado por otras células. Y para la firme adhesión a la membrana basal. Cuando las células endoteliales se desprenden, van a originar un estímulo para que se activen las células endoteliales en un proceso que se llama activación endotelial. Entonces, ¿qué factores van a producir esto? El flujo turbulento, la hipertensión, las miosinas, el complemento, productos bacterianos. En una sepsis va a haber una inflamación. Entonces, eso también va a lesionar el endotelio. También los virus, y miren esto, ¿no? El cigarro. ¿Quiénes fuman acá? Entonces, esto va a producir que las células endoteliales eleven las sustancias protrombóticas. O sea, va a ser coagulado. También va a eliminar lo que son tiroxinas, citocinas y factores. Entonces van a haber dos estados del sistema endotelial. Un sistema estable, basal, y un sistema activado. ¿Ya? Cualquiera de estos dos sistemas tiene que ser. Y las otras células que les mencioné son las células musculares lisas, que están ¿en qué capa? En la capa media. Entonces, estas tienen capacidad de proliferar, también tienen capacidad de activar la síntesis ¿de qué? De la matriz extracelular. A partir de ahora, todo lo que se refiere a colágeno es matriz extracelular. También elabora factores de crecimiento, interviene en lo que es la vasodilatación y la vasoconstricción. Entonces existen factores activadores como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas que hacen que nuestros núcleos lisos sean contraídos, o sean dilatados. También está la endotelina, interferón gamma. ¿Quién producía el interferón gamma? Macrófago. También existen factores de mantenimiento para el sulfato. ¿Qué significa no? ¿Qué? Significa Sí. entonces, esos son los factores estabilizadores. Muy bien, entonces cuando hay una lesión a nivel de la pared o del sistema vascular, lo que se va a producir es el reclutamiento de las células musculares lisas, ¿ya? Que pueden derivar de la capa media o pueden derivar del medio circulatorio, o sea, de nuestra circulación. Entonces pueden ser libres o pueden ser derivadas. Esta proliferación va a crear una placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa tiene la capacidad de tener no solamente músculos lisos, también puede tener macrófagos espumosos, que vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Y aparte va a elaborar lo que es la matriz extracelular. Entonces, esto va a hacer en un principio que nuestro vaso aumente de tamaño.
Pero cuando ya no es compensatorio, este vaso va a estenosarse. ¿Ya? Y la estenosis, por tanto, va a producir que el flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer el flujo sanguíneo? Aumenta y disminuye. Una estenosis. Y disminuye. ¿Ya? Entonces, si nosotros agarramos un vaso que está así de este tamaño y lo estenosamos, va a disminuir. Entonces, eso va a causar con el tiempo, ¿qué cosa va a causar? Claro, va a ser más sincero. Si se cierra completamente, ¿qué va a causar? Isquemia. Claro, isquemia en el órgano comprometido, que normalmente es el corazón, los riñones, nuestros miembros inferiores y nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces, las patologías están basadas en este principio. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Entonces, la arteriosclerosis es el endurecimiento de nuestras, ¿de qué sería? De las arterias. De nuestras arterias. Entonces, está motivado, está causado por 4 razones. Primero, es la hipertensión arterial, que puede hacer una ateromatosis o arteriosclerosis, de tipo hialino hidroplásico. La esclerosis de Moping es una esclerosis fisiológica, ¿ya? que se da en pacientes mayormente de 50 años. Nosotros en patología lo vemos a nivel del útero, en las pacientes que ya son menopáusicas y que están operadas por hiperplasia o por diferentes motivos, ¿no? Se les saca el útero y ahí encontramos estas arterias por clasificaciones de Moping. También está la hiperplasia fibromuscular, ¿ya? Que son el aumento de la capa íntima por células fibromusculares, normalmente por procesos iatrogénicos, ¿no? Como la colocación de una prótesis o una osteoporosis. Y el cuarto, es la aterosclerosis, que es lo que vamos a hacer el día de clase. Pero la aterosclerosis es importante, ¿por qué? Porque es de alta letalidad. Alta letalidad. Quiere decir que nuestros pacientes, a nuestra consulta en emergencia, van a venir por ese problema, por aterosclerosis. ¿Por qué? Porque tiene alta morbimortalidad. Casi la mitad de todas las muertes en los países occidentales están producidas por esta enfermedad. Entonces, la estructura básica es la placa arteriovenous. Tiene una cubierta de ¿qué células? Endoteliales. Y esta placa está constituida por células lisas, musculares lisas. ¿Esto qué sería? Linfocitos, por macrófagos. ¿Y esto de amarillo qué sería? Núcleo. Ácidos grasos o necrosis grasa, que con el tiempo se han ido acumulando, se han ido formando y constituyendo lo que es la placa ateromatosa. Esta placa ateromatosa va a estenosar con el tiempo la irrigación del órgano. Por eso es importante. Entonces, eso está dentro de la... ¿De qué capa es esta? ¿Qué capa es la que ha aumentado? La media. Porque yo puedo decir, la capa media. Les hago fallar el riesgo. Entonces, ¿qué produce o qué factores estimulan la formación de un ateroma?
Entonces pueden ser factores modificables o no modificables. ¿Qué quiere decir factor modificable? Y los no modificables son parte ya de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, nuestro sexo. ¿El sexo tendrá que ver con la formación de ateromas? ¿Qué ha dicho sí? Yo. Ya, ¿cómo? De los varones es mayores de 40 años Ya. y en las mujeres posmenopáusicas. Claro. Incluso se ha demostrado que el suplemento de estrógeno no protege al corazón, no lo protege. Pero sin embargo, el factor de riesgo es que las mujeres menopáusicas tengan más riesgo de qué? En los modificables está la hiperlipidemia. ¿Qué es hiperlipidemia? ¿Quién sabe? Aumento de Lípidos. LDL. HDL. No. Y también MDL. El HDL. No, ese es bueno. ¿Aumento o baja? Baja. Tiempo que nuestra dieta ha cambiado. La dieta de los países occidentales está más basada en frituras, ¿no? Carnes, todo lo que ustedes se van a comer después del clase. Hay hamburguesas, salchipapas. Ahorita vamos a ver cómo están sus arterias cuando se comen eso. Acuérdense también que la inflamación también es un factor de riesgo para desarrollar arterias, porque las células inflamatorias también intervienen. ¿Qué células inflamatorias? Macrófagos. Neutrófilos, neutro. Si ustedes han preguntado qué células son, está acá, pero ahora vamos a ver la trivia. Entonces la patogenia de la formación del ateroma va a ir primero con la aparición de los elementos de riesgo, como las hiperlipidemias, como el cigarro, como las toxinas, las infecciones, las bacterias. Todo eso puede producir un ateroma, sí. Por eso es de alto riesgo. Si nosotros nos hacemos un examen ahorita, vamos a ver que muchos de nosotros vamos a tener nuestro LDL elevado, y otros ni siquiera van a tener nada. Entonces, eso produce una lesión a nivel de qué? Del endotelio. La lesión tiene que producirse en el endotelio. Entonces, el endotelio, ¿cómo reacciona? Con la activación endotelial. La activación endotelial significa que el endotelio va a ser más permeable, va a dejar que pasen elementos como principalmente macrófagos. Estos elementos van a ser los responsables de que esto se vuelva un círculo vicioso. ¿Cómo, profesor? Porque si yo dejo entrar al elemento que me hace inflamación, ese elemento que hace inflamación va a causar más inflamación. Y con el tiempo va a crecer más y más y más ese ateroma. Ese es un ciclo vicioso. Entonces, con el tiempo se va a formar esa placa. Que en un principio va a ser el aumento de la circunferencia del vaso. Pero cuando este llega a un límite que ya no puede aumentar, va a aumentar la estrechez de la luz, estenosando este vaso. Entonces, la estenosis va a producir un
flujo bajo de esta indicación. Entonces, estos elementos que nosotros vemos que han traspasado desde la circulación a esta placa teromatosa son macrófagos que van a consumir, que van a englobar sustancias como ¿qué sustancias? El núcleo graso. Estoy viendo bien de acá, estaba doliendo los ojos. Ya te vas atrás, estás acá. No, pero no veo bien también de atrás. Entonces, tienes que contestar, Sí, segura con mi problema. si no te vas a ir afuera. ¿Está bien? ¿Me puedo repetir? ¿Te puedes ir? ¿Quieres irte? No, no. Está bien. Tienen que estar atentos. Si van a estar jugando, conversando, no sé de qué, después en el examen, cero. Y el examen es de todo lo que hablo. Es que el profe tenía que leer todo el libro, ¿no? Todo lo que hablo. Todo lo que está en la protección. Yo no sé por qué es tan fácil. Y entonces era 30 minutos, cuando yo debía darle solo 10 minutos para cada clase. Entonces no desaprovechen esta hora que tenemos. Ustedes tienen para preguntar, para repasar, tienen tiempo, tienen el sílabo. Es que yo les vengo con un tema nuevo que no sabía que íbamos a ver. Ustedes ya saben el sílabo. Según el sílabo, tienen que venir a estudiar. Para el examen solo repasar. Así se acuerdan todos los cursos. No sé por qué ustedes se portican, no entregan sus informes a tiempo y están con esas notas. Ya ni me da ganas de darles trabajo porque su examen está mal. Ustedes tienen que, si quieren aprobar este curso, tienen que primero, por lo menos, pasar uno de los exámenes. Y con nota 18. Profe, yo no puedo llegar a 18. Todos pueden. Todo el que estaba pensando en otra cosa, distraído, está perdido en el examen. Tienen que concentrar. Entonces, lo primero que se ve macroscópicamente es la estría grasa. ¿Ya? La estría grasa es por la acumulación de células de macrófagos espumosos. ¿Ya? Esos macrófagos ahora se van a llamar células espumosas. Recuerden ese nombre, células espumosas. ¿Por qué? Porque contienen lípidos en su interior. ¿Ya? Esos lípidos, esas gotitas de lípidos, se ven así como una célula con huecos. Mañana, una de las láminas se debe terminar. Entonces, con el tiempo, los ateromas van a ser de dos tipos: ateromas estables y ateromas inestables. ¿Cuáles son de más riesgo? Inestable. El inestable, claro. ¿Por qué? Porque tiene Menos, una capa menos colágeno. delgada. Esta capa delgada se puede romper y formar trombosis. Y la trombosis va a ocurrir un vaso pequeño. Y eso va a ser isquémico. Y ese paciente que no ha recibido tratamiento para esto va a vivir en un promedio de más o menos de 10 años con este producto. Entonces ese paciente va a ser un paciente crónico, un paciente que va a necesitar de muchas consultas, de mucha medicina. Entonces no tenemos que hacer llegar a nuestro paciente a ese nivel. Ustedes tienen que intervenir en etapa temprana. ¿En qué etapa interveniría esto? De toda la patogenia. No, pero ¿en qué etapa como médico tú dirías, a ver, señor, usted está acá y ya está la placa? Eso ya es tarde. La estenosis ya está avanzando. Ya nosotros tenemos que intervenir en la etapa temprana. Acá tenemos que intervenir. Acá.
Claro, con los factores de riesgo. ¿Qué le diría a mi paciente? Que no, fume, ya ves. Ejercicio. que no ¿Qué envejezca, dice. es lo que muchos de los pacientes no entienden? Porque el paciente dice, no me han querido atender en el salud. Pero su tratamiento no depende exactamente de salud, también depende de la persona, de los hábitos que tiene la persona. Entonces nosotros no tenemos que intervenir, como dice su compañero, tarde, tenemos que intervenir temprano, dando charlas, consejería, y eso van a hacer ustedes en su salud. Charla de hipertensión, charla de prevención de diabetes. Enfermedades que le causan al Estado un gasto público gigantesco. Y ustedes tienen que estar conscientes desde ahora que esa es nuestra labor. No solamente tratar a los pacientes, también prevenir que estos pacientes vengan a enfermedad. Por esto está. Ya, entonces, nuestra intervención tiene que ser aquí, en lo normal. ¿Ya? Pacientes jóvenes, darles que están entrando en la universidad, incluso niños que ya están entrando en la universidad, darles consejería, ¿no? Consejerías y tratamiento. Entonces, cuando ya aparece la estría grasa, que es la acumulación que hemos dicho, Células grasas, espumosa. espumosa. Entonces, ahí ya se está formando la ¿Qué dijo? Entonces, el ateroma también tiene otro tipo de células, que son los linfocitos. Los linfocitos y los macrófagos están unidos en lo que se llama la inflamación de tipo crónico. Otra vez lo que hemos hecho. Entonces, el linfocito lo alimenta a través del interferón gamma. El interferón gamma activa el macrófago y el macrófago produce otras interleuquinas. O1 y la 6. Esas son pro-inflamatorias. La inflamación produce ateromas y los ateromas producen isquemia. Y la isquemia produce debilidad o muerte celular. ¿Todo claro? Sí. Así se ve. ¿Por qué se equivocarían en el examen ustedes? Todo tiene un orden, todo tiene un proceso. Si yo altero en el examen un proceso, ustedes tienen que buscar eso. No puede estar dudando, ¿no? ¿Cómo ya? Tienen que estudiar con ojo. No puede estar estudiando de memoria, ¿no? Porque eso se van a olvidar. Pero si ustedes estudian con lógica y con sentido, van a ver que en el futuro se van a acordar. Entonces esto puede causar la ruptura de la placa formando trombos. Y esto puede causar muerte en el paciente. ¿A qué hora más que todo se dan las muertes en pacientes coronarios? ¿En qué horario? En la madrugada. ¿Sabe? ¿Por qué en la madrugada? Cortisol también es un factor que también aumenta. Muy bien. El meme del día. Todos conocemos al compañero de Cristal. Eso me pasó. Yo volví de la residencia. Entonces había un compañero en mi clase que era pues, bien aplazado, ¿no? Había trabajado bastantes años y en medicina pues para las dos cosas, no sé cómo será acá, pero lo que yo hice, jalabas 2 cursos y te quedabas del semestre. Entonces este compañero era pues muy mayor y cuando regreso lo veo en el SAMU, trabajando en el SAMU. ¿Saben qué es el SAMU? Sí. Es las ambulancias. ¿Qué es el enemigo? Me pasa algo grave. Entonces tienen que poner mucha atención. ¿Por
porque una vida va a depender de ustedes. Y nuestra intervención tardía puede hacer que nuestro paciente muera o se complique. Por eso tienen que estar atentos. Ya, ¿preguntas hasta aquí? Algoritmo de visualización. El algoritmo también tiene que ver con los criterios seleccionados, como la matriz porque alteraciones de este componente van a hacer que las arterias que están así puedan dilatarse hacia un costado, puedan dilatarse de forma similar o crear falsos orificios o la provocación de una disección. Esto hace que nuestra circulación ya no sea única, sino que se creen nuevos caminos. Estos nuevos caminos van a hacer que la sangre pueda hacer un neurotórax, puede hacer una pericarditis, puede hacer que la sangre entre en la cavidad abdominal. Entonces, esto produce hemorragias internas y con la consecuencia de que se produzca un shock. ¿De qué tipo? No entendí el contexto. Shock volento. Porque si nuestra sangre se va a otro lado, ya no hay sangre. Y su corazón deja de latir. Y el paciente muere. Entonces, esa es la importancia de esta patología. Entonces, pueden ser dilataciones a nivel de vasos o a nivel de corazón. Entonces, como les decía, tienen que ver con la matriz extracelular. Puede haber una deficiencia en la elaboración de la matriz extracelular, como en la enfermedad de Marfan o en la enfermedad de Ehlers-Danlos, que produce alteraciones en elementos esenciales de la matriz extracelular, como el colágeno de tipo 3. O se puede dar por el aumento de las metaloproteinasas, que van a aumentar la degradación de la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, este debilitamiento va a hacer que nuestra arteria pueda dilatarse, pueda producir aneurismas. También va a haber pérdida de lo que es el músculo liso, ¿no? Y sus componentes. Entonces, todos esos elementos van a provocar que se produzca la dilatación vascular. Bien, otra de las enfermedades frecuentes que se encuentra en la patología vascular es la disección aórtica. La disección aórtica es una alteración de la capa íntima. La capa íntima puede sufrir daños mecánicos o químicos que hacen que la sangre pueda disecar el plano de la capa media, formando así una hemorragia. Esto incluso puede romper la capa, el vaso, y esto puede causar una hemorragia masiva. Usualmente está provocado por lo que es la hipertensión arterial. Entonces, en el examen, debo ponerle paciente hipertenso que viene con tales y tales cosas. Entonces, lo que está asociado a la disección es la hipertensión. Ya, entonces, dentro de la patología vamos a ver que puede existir una estenosis vascular asociada a la degeneración de la matriz extracelular. Esto principalmente provocado por lo que es la hipertensión arterial. También, si el paciente, aparte de ser hipertenso, se fuma algo, fuma cocaína, esto también produce disecciones aórticas. También la producción de elementos falsos o elementos ebrios de la matriz extracelular también está relacionada a la disección aórtica.
Entonces, consecuencias clínicas depende del lugar de donde se produce la disección aórtica. Si la disección aórtica es a nivel de la aorta ascendente y el callado, van a producir taponamientos cardíacos. Estos taponamientos cardíacos son letales. ¿Por qué? Porque pueden hacer que nuestro corazón deje de latir y se produzca un suceso mortal. Entonces puede ser a nivel de la aorta ascendente o puede ser a nivel de la aorta descendente. Estas no son tan letales. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento inmediato para una infección? ¿Para una infección arterial? No. Aquí no nos tocaba demorar, no sé si lo voy a estar intubando. Es una aplicación. ¿Dónde se ha dicho? ¿Cuál es la principal causa? La ruptura. La hipertensión. ¿Entonces qué le daremos? Ya, muchachos. ¿Preguntas? Trivia. Primero la trivia. Sobre todo los alumnos que están mal, traten de contestar esa trivia. Medio punto avisado. Levanten la mano. A la mierda, por favor. Menos que no, el conocimiento del íntimo, doctor. ¿Por qué? Es el conocimiento del íntimo, doctor. ¿Por qué? Porque LDL va a hacer que aumente la capa endotelial. Y cuando aumenta la capa endotelial, primero se va a aumentar el diámetro y después la luz se va a disminuir. Y te está preguntando estrechamiento arterial, entonces sería por engrosamiento del íntimo. Muy bien, sí, esa prueba. Eso Claro, pues. Sí, estamos hablando toda la clase. Eso es el aterómetro. Si hay estrechamiento, aterómetro. Vamos a ver eso en la práctica. Porque la teoría tiene que ir con la práctica. ¿Otra actividad? Sí. Díganos. Sí, por favor. El segundo era la A, pero el primero todavía es una disfunción del endotelio. Pero ¿dónde se dice más? Sí, hay una hipertensión. Y hay un dolor tóracico repentino por la aorta. ¿Quién es el pulso para dos? ¿Cómo? ¿Quién es el pulso para dos? O sea, diferentes en dos lados, ¿no? Los diferentes miembros. Es un pulso, o sea, normalmente cuando nosotros inspiramos, pues esto estaríamos jalando el corazón y experimentando el diafragma. La presión aumenta mayor de 10 milímetros de mercurio durante la respiración. Algo Pero todo aumenta, todo suma. Todo suma, hermano, todo suma. Vasculitis.
clase mañana. Histología.